Buenas noches, mi nombre es Harold Hernán Meneses Mayorga, estudiante de maestría en ciberseguridad, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El día de hoy vengo a exponer eh, etapa 5, que tiene como teoría divulgación de resultados preliminares. Esto pertenece a la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la universidad. El área que estamos cursando es Seminario de Investigación Aplicada 2, con código 2030-281-21. En este video voy a socializar los resultados preliminares de mi trabajo de opción de grado, el cual corresponde a la etapa 5 del curso Seminario de Investigación Aplicada. Voy a centrarme en tres puntos que considero el corazón del proyecto hasta este momento. El problema que motiva la investigación, el marco teórico que sustenta y el primer resultado obtenido que corresponde al diagnóstico de brechas en los modelos de ciberseguridad actuales. Título y propósito del proyecto. El proyecto se titula Modelo de Solución Tecnológica basada en la cuarta revolución industrial para la gestión proactiva de la ciberseguridad y la respuesta ante incidentes en entornos organizacionales colombianos. Su propósito es proponer un modelo de soluciones tecnológicas que yo denominé IDRS, Sistema Inteligente de Detección y Respuesta, fundamentado en algoritmos de Machine Learning que permita a las organizaciones colombianas pasar de una ciberseguridad, responder ante un incidente de seguridad. Dentro de esta parte tenemos el planteamiento del problema. Quiero comenzar por el problema. ¿Por qué por el problema? Porque es lo que le da sentido a todo lo demás que vamos a socializar en este caso. El panorama de amenazas cibernéticas atraviesa un punto de inflexión según el informe Cost of Data Breach 2023 de IBM Security. El costo promedio de una brecha de datos a nivel mundial alcanzó los 4.5 millones de dólares en el año 2023. Pero lo más preocupante no es el costo, sino el tiempo. Ese mismo informe indica que las organizaciones tardan en promedio 204 días de detectar un incidente y 73 días adicionales en contenerlo. Es decir, un atacante puede permanecer dentro de un sistema durante más de 6 meses antes de ser descubierto. En Colombia el panorama no es alentador. El Centro Cibernético Policial documentó más de 46.000 denuncias por delitos informáticos. Esto solamente en el año 2022, con un aumento superior al 43% en ataques de ransomware respecto al año anterior, afectando principalmente al sector de salud, educativo y administración pública. Aquí cabe hacer una pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de los sistemas de ciberseguridad que usan las organizaciones colombianas, por ejemplo, CIANs tradicionales, funcionan con reglas estáticas, diseñadas para reconocer amenazas ya conocidas frente a ataques de día cero, amenazas persistentes avanzadas o técnicas que aprovechan herramientas legítimas del sistema para pasar desapercibidas. Estas reglas simplemente no alcanzan. A esto se suma que la cuarta revolución industrial amplía la superficie de ataque, más dispositivos IoT, Internet de las Cosas, más convergencia entre otras tecnologías de la información y la tecnología operacional, más adopción en la nube. Y del otro lado, atacantes que también usan inteligencia artificial para automatizar y personalizar sus ataques.
En esta parte tenemos el planteamiento del problema, donde está el paradigma reactivo dominante, ventanas de exposición crítica y ofensiva versus defensas manuales, déficit talento especializado, ausencia de métricas estandarizadas y brechas contextual colombiana. Hay un tercer factor, el déficit de talento humano, eh, especializado en ISC, documenta una brecha global de 3.4 millones de profesionales en ciudad en Colombia entre los países de América Latina con mayor escasez proporcional. Esto significa que incluso si una organización compra la mejor tecnología, muchas veces no tiene quien lo opere bien. Entonces, aquí entramos a la pregunta primordial, la pregunta que orienta toda mi investigación, donde está qué, para qué y dónde, donde qué manera un modelo de solución tecnológica fundamentada en algoritmos de Machine Learning y las tecnologías de cuarta revolución industrial puede optimizar la gestión proactiva de la ciberseguridad y la respuesta ante incidentes en entornos organizacionales colombianos. Esto reduciendo significativamente los tiempos promedio de detección MTTD y respuesta MTTR respecto a los estándares actuales. Justificación, marco teórico. Aquí podemos argumentar por qué, o podemos hacer una pregunta por qué es urgente esta investigación. Dentro del marco teórico tenemos, para responder esta pregunta, construir un marco teórico que se apoya en 4 pilares. Perdón. El primero es la evolución de los sistemas de detección de intrusiones, todo parte de los trabajos de Anderson Denning en los años 80, que sentaron las bases matemáticas de la detección de anomalías. De ahí se pasó a los sistemas basados en firmas como Shor, Suricata, que comparan el tráfico con una base de patrones conocidos, pero que fallan ante amenazas nuevas. Luego llegaron los SIEMs, que centralizan y correlacionan eventos de seguridad más recientes, el paradigma XDR, que extiende la detección más allá de la red hacia equipos, la nube y correo. El problema es que todas estas arquitecturas, incluso las más modernas, siguen dependiendo de reglas que alguien tiene que actualizar manualmente. Esta justificación esta pregunta va enfocada en la parte científica, en la parte económica, social e institucional. Es por esto que el segundo pilar de Machine Learning y Deep Learning aplicados a la detección e intrusiones, aquí encontré una evidencia muy sólida. Algoritmos como Random Forest alcanzan tasas de detección superiores al 95% en condiciones controladas y arquitecturas híbridas que combinan redes convolucionales con redes LTMS diseñadas para capturar dependencias en el tiempo. Llegan a superar el 99% de la tasa de acierto con menos del 0,5%. De falsos positivos según Ferrac y colaboradores. Esta es precisamente la base técnica del IDRS que estoy proponiendo. Recordemos que es un motor de detección híbrido CCN-LTMS, que son tecnologías capaces de aprender el comportamiento normal de una red y detectar desviaciones sin perder exclusivamente de firmas predeterminadas. El tercer pilar son los marcos normativos y la referencia. El marco de ciberseguridad, el NIST, en su versión 2.0, la norma ISO IOC 2020, el marco MITRE ATT&CK para catalogar tácticas y técnicas de los atacantes, y el modelo de confianza Zero Trust, que abandona la idea de un perímetro seguro y verifica contundentemente cada acceso. Estos marcos le dan al IDRS un lenguaje común y estándar contra el cual medirse. El cuarto pilar son las métricas de desempeño operacional. El MTTD
tiempo de promedio de detección, y el MTTR, tiempo de promedio de respuesta. Estas métricas son el hilo conductor de toda investigación. ¿Por qué? Porque son las que finalmente van a permitir evaluar si el modelo propuesto realmente representa una mejora frente a lo que existe hoy. El IBM Security documenta que las organizaciones que ya usan inteligencia artificial en sus operaciones de seguridad reducen un ciclo completo en un 35%, pasando de 304 a 196 días en promedio. Ese es el tipo de impacto que busco proyectar teóricamente para el contexto colombiano en este desarrollo final de este trabajo que estoy presentando. Además, todo esto se marca en la normativa colombiana, de acuerdo a la ley 1273 sobre delitos informáticos y la ley estatutaria 1581 del 2012 de proyecciones de datos, y el COMPES. Aquí entraría el COMPES 3995 del 2020, que es la política nacional de confianza y seguridad digital, y con el cual esta investigación se alimenta directamente. Diseño metodológico. Metodológicamente, el proyecto adopta un enfoque mixto con predominancia cualitativa. Es una investigación que estamos generando de parte aplicativa y propositiva, que combina una revisión sistemática de literatura para diagnosticar el problema, un diseño de arquitectura para proponer IDRS, un análisis de capital humano bajo el marco NICE y NIDS, y finalmente una validación teórica comparativa de métricas MTTD y MTTR. Como resultado preliminar tenemos diagnóstico de brechas. Ahora quiero mostrarles el primer resultado correspondiente al primer objetivo específico de diagnosticar las gaps críticos, vulnerabilidades de los modelos cibernéticos actuales mediante una revisión heurística de literatura. Apliqué el protocolo Prisma 2020 para hacer esto de forma rigurosa y reproducible. Busqué en IES Explorer, Scopus, Web of Science y ACM Digital Library, cubriendo publicaciones entre enero del 2018 y marzo del 2026, que fue el periodo donde más o menos se recolectó información. La búsqueda inicia arrojó 1847 registros. Después de eliminar duplicados quedaron 1412. Y tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión y evaluar la calidad metodológica en el instrumento CAPS, el corpus final quedó en 98 artículos, 62 revistas Q1, Q2, Q21 de congresos de primer nivel y 15 informes técnicos organizativos con NIST y CISA mediante el IBM. Como podemos colaborar dentro de la revisión sistemática de la literatura del protocolo Prisma, está la identificación, el cribado, la elegibilidad e inclusión final, que fueron los 98 artículos donde se incluyó esta parte de la investigación. A continuación vamos a mirar como las dificultades que se presentaron durante este trabajo, ¿no? Para mí es importante y ante todo, como estudiante, la honestidad, ¿no? Sobre los principales retos que he enfrentado y que a continuación pues expondré para ser analizados dentro de este trabajo de investigación. El primero, pues como todo, ha sido el corto tiempo, una revisión sistemática de literatura rigurosa con protocolo Prisma, evaluación de calidad artículo por artículo y codificación temática. Es un trabajo que existe mucha profundidad de la que el tiempo del curso permite. Tuve que priorizar y ser muy disciplinado con el alcance para no sacrificar el rigor metodológico, aún sabiendo que hay muchas líneas
con el análisis pormenorizado de cada uno de los 98 artículos que mencioné anteriormente, que merecían más espacio de lo que se puede dedicarles. El segundo reto que anticipo para las siguientes etapas es que este es un modelo teórico. Su verdadera prueba de fuego será aplicarlo dentro de una organización real, implementar el IDRS mediante su eficacia en entorno productivo y sobre todo evaluar cómo si se comportara y mantiene su desempeño en el tiempo. Porque ya vimos en los modelos se degradan por el concepto DRIP. Este concepto es un desafío que trasciende lo que se puede resolver en un solo trabajo de grado. Mi estrategia para afrontar esto ha sido diseñar la validación de cuarto objetivo específico de forma teórica y comparativa, basada en evidencia empírica, ya documentada a la literatura, como un paso intermedio necesario antes de pensar en una implementación piloto futura. Fortalezas identificadas dentro de este desarrollo de investigación. Entre las fortalezas destaco el respaldo de fuentes de primer nivel. Tenemos la norma IEE, Scopus Web of Science, que le dan solidez académica al diagnóstico, donde se realizaron respectivas investigaciones durante el desarrollo de este trabajo. También el uso de protocolos reconocidos internacionalmente como el Prisma 2020, que garantiza que mis resultados sean transparentes y replicados por otros investigadores. Esto le da al proyecto una base metodológica robusta para construir sobre ella en la etapa final. La principal lección que me deja esta etapa en que es un buen diagnóstico vale tanto como una buena solución. Entender con precisión dónde fallan los modelos actuales, por ejemplo, y en particular la ausencia de casi total de estudios con enfoque colombiano. Esto es lo que le da dirección y pertenencia a todo el diseño posterior del IDRS que estoy implementando como estudiante maestrante de esta importante carrera. Revisión sistemática de literatura protocolo Prisma 2020. Proceso de selección, filtrado, análisis y evidencia científica. Aquí es importante que un dato que me parece muy revelador, el análisis temporal. El número de publicaciones casi se duplicó entre el periodo del año 2018 al 2020. También el periodo 2021 al 2023, lo que confirma que este es un campo en crecimiento acelerado. Pero también encontré algo preocupante. Los países latinoamericanos apenas contribuyen el 4%, escuchar, el 4% de la producción académica en este tema, frente al 31% de los Estados Unidos y un 18% de China. Eso confirma que hay un vacío real de conocimiento con enfoque regional y que exactamente el vacío que esta investigación busca empezar a llenar para poder concientizar a las comunidades en estos entornos organizacionales. A partir de esta revisión, indiqué 8 brechas críticas que hoy limitan a los modelos de detección de intrusiones. Los menciono los más relevantes. Primero, los datasets de entrenamiento más usados en literatura NSL, KD, CCD 27, UNSW NB15, no representan el tráfico real de las organizaciones colombianas. Un modelo con 99% de precisión en estos datasets puede caer hasta un 78%. En la producción real. Según existe una vulnerabilidad frente a ataques de Adversarial Machine Learning, donde un atacante puede manipular ligeramente el tráfico y reducir la tasa de detección en más de 30 puntos porcentuales. Tercero, la mayoría de los sistemas desplegados no tienen mecanismos de aprendizaje continuo, por lo que pierden en promedio el 27% de su efectividad en el primer año y un fenómeno conocido como el concepto drift.
Cuarto, hay una desconexión entre los sistemas Machine Learning y en los equipos de análisis. Del 67% de las alertas generadas resultan ser falsos positivos y lo que satura la capacidad operativa del SOC. De esta manera, especialmente relevante para mi investigación, encontré que ninguno de los 98 artículos revisados reporta experimentos en entornos de producción colombianos y solamente 4 incluyen algunos análisis de contexto latinoamericano. Esta es la brecha geográfica que justifica la contribución original de mi trabajo. En este caso, este diagnóstico es la base sobre la cual voy a construir el desarrollo del proyecto en el próximo curso de la arquitectura lógica y DRS. Estado del arte comparativa de algoritmos de detección. Aquí tenemos los block marking sobre datasheet CC 2017 y el NLS-KDD, revisión sistemática. Rendimientos comparativos de algoritmos MDL en detección de intrusiones. Entonces aquí tenemos la gráfica que nos indican estos porcentajes. Y como recomendación para el siguiente curso, planeo avanzar con foco en 2 frentes. Primero, traducir estas 8 brechas identificadas en requisitos concretos del diseño para la arquitectura del sistema. Como segundo punto, empezar a explorar, aunque sea de manera preliminar, qué tan viable sería una validación con datos o un piloto en una organización colombiana o de esta región, por ejemplo, en este caso, de nuestro municipio, para no quedarme únicamente en el plano teórico. Aquí, por ejemplo, tenemos hallazgos claves del OE1, crecimiento exponencial, brechas de contexto latinoamericana, los SNL-TMS como arquitectura superior, automatización como reductor del MTD, adversidad ML como registro sistemático, capital humano como factor crítico. Esta parte del factor humano como factor crítico sí es de mucha importancia, ya que no hay cultura de seguridad en las diferentes instituciones o empresas, llámese públicas o privadas, ya que hay unas malas prácticas del manejo de la seguridad. Y esto en esta parte es que también nosotros tenemos que enfocarnos en la parte de ingeniería social, que es realmente por donde la gente empieza o generalmente por donde las empresas empiezan a fracturarse mediante la información que manejan, debido a que por medio de la ingeniería social y la falta de tecnología cero trucks, pues hace que estas empresas sean vulnerables a diferentes ataques cibernéticos. Más aún, si por las tecnologías y el avance tecnológico de la IA, pues así como hay herramientas que nos brindan posibilidad de poder mitigar ataques robustos, pues también estas herramientas las pueden utilizar para hacer hacking no ético, entrando a las empresas, robando información y de una u otra manera obteniendo algún rubro o simplemente por generar algún daño y mirar qué tanta vulnerabilidad tienen estas empresas como tal. De las dificultades enfrentadas y estrategias aplicadas. También tenemos fortalecer el proyecto, lecciones aprendidas. Tenemos conclusiones, recomendaciones. Aquí tenemos las referencias bibliográficas claves. Con todo esto anterior, enfocados en este proyecto, llegamos a una conclusión que la solución de los resultados preliminares de mi proyecto de opción de grado, agradeciendo la atención y quedo con la convicción de que este diagnóstico es una buena base sólida para consolidar en la etapa final un modelo de ciberseguridad proactiva que responda necesidades reales a las organizaciones colombianas. Muchas gracias. Recuerden, modelo IDR, Sistema Inteligente de Detección y Respuesta para Organizaciones Colombianas. Maestría en Seguridad, una etapa 5 julio 2026. Muchas gracias.